Buenas tardes, soy Braulio Vázquez, director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y les doy la bienvenida a esta nueva sesión de las jornadas en honor de Alfonso X el Sabio. En esta ocasión nos acompañan dos profesores universitarios de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide, para hablarnos en primer lugar de las leyes del rey y en segundo lugar de la Cancillería medieval. Pero vamos a presentarlo más detenidamente a cada uno de ellos. En primer lugar tenemos con nosotros al profesor Jesús Vallejo Fernández de la Reguera, que es catedrático de la Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Sevilla, que fue su alma mater. Allí fue donde obtuvo los grados de licenciado y doctor, ampliando sus estudios en diversos centros de investigación, como el prestigioso Instituto Max Planck de la Historia Europea del Derecho en Frankfurt, la Robbins Collection, el Centro de Investigación de la Universidad de Berkeley y el Centro de Estudios para la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno de Florencia, entre otros. Se inició la investigación con una tesis en la que estudió el modo en que los juristas europeos de los siglos XIII y XIV concebían la elaboración de las leyes y que fue publicada bajo el sugerente título, que la verdad es que para ser historia del derecho el título es muy bueno. Creo que es el mejor que he leído nunca. Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa, que fue publicada en Madrid en el año 92. Una parte de sus trabajos se han centrado precisamente en la regulación sobre justicia y poder regio en la obra legislativa alfonsina, sobre todo en el Fuero Real, a cuyas ediciones en los siglos XVIII y XIX ha prestado también especial atención. Nadie mejor que él, por lo tanto, para hablarnos de las leyes del Rey Sabio. Con todos ustedes, el profesor Vallejo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Internacional Méndez Pelayo por la invitación que se me cursó para participar en estas jornadas y muchas gracias también a todos los presentes, a quienes espero no defraudar las posibles expectativas que puedan tener en lo que yo les vaya a decir aquí. A fin de cuentas, asumir el reto de hablar solo durante 30-35 minutos de la labor legislativa de Alfonso X, pues es un desafío notable que desde luego asumí. Lo hago teniendo en cuenta en principio que me dirijo a una audiencia interesada, digamos, en esta cuestión a un nivel más fundamental, a pesar de que veo aquí entre el público hay insignes especialistas, que bueno, que en cualquier caso me tendrán entonces que perdonar al nivel en el que me sitúo. Bien, empiezo muy directamente haciendo tres constataciones que me parecen muy básicas y muy primarias con respecto a Alfonso X. La primera es esta: no hay reinado más relevante que el de Alfonso X en la configuración del derecho castellano y del orden jurídico castellano en toda su historia, sin duda. Consideración esta que es tanto más relevante cuanto que desde principios del siglo XVIII lo que se va formando entonces como derecho español, lo que entonces comienza a llamarse derecho nacional, derecho patrio, se funda fundamentalmente en torno al derecho castellano. Así que, por eso digo que esa afirmación de la importancia del reinado de Alfonso X en la configuración del derecho castellano tiene mayor relevancia aún, ¿no? Segunda constatación, su involucración personal en el establecimiento del derecho supera con mucho a la de cualquier otro monarca hispano, no solo de su tiempo, sino también de épocas posteriores. No es que el rey redactara, digo involucración personal, no es que el rey redactara sus leyes, ni muchísimo menos. Sabemos que se rodeó de un conjunto de juristas de muy sólida formación, pero hay un consenso historiográfico muy generalizado en el sentido de que las leyes de Alfonso X son realmente suyas, ¿no? Responden a una voluntad regia, claramente establecida y conforman una política legislativa cuyos perfiles no conocemos bien o cuya finalidad no conocemos bien, pero en cualquier caso una política legislativa digna de ese nombre, ¿no? Tercera constatación es que su obra jurídica, aun considerada simplemente desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista del peso, digamos, de la obra jurídica de Alfonso X, no tiene parangón, no tiene verdaderamente parangón, no solo ya, digo, en el ámbito hispano, sino en su época, en el ámbito europeo, en el ámbito de la cristiandad occidental, ¿no? Digo, me he referido al carácter cuantitativo, ¿no? El peso de su obra, porque me parece poco relevante ahora que nos metamos en cuestiones de calidad, digamos. Por supuesto, el nivel técnico de las leyes de Alfonso X es muy alto, está a la altura de su tiempo.
Cuando los juristas hablamos de técnica jurídica o de nivel técnico de las leyes, no hablamos fundamentalmente de precisión, de sofisticación, de sutileza, de complejidad, de completitud, de acierto en el tratamiento de las instituciones. Pero ese nivel técnico de las obras de Alfonso X, que desde luego lo tiene muy alto, depende a fin de cuentas de un proceso que se estaba desarrollando, un proceso histórico en su propia época, que había arrancado un siglo y pico antes, irradiando desde el norte de Italia, impregnando muy rápidamente en todo el territorio europeo, que es el proceso histórico que se conoce con el nombre de jus commune o derecho común, ¿no? En el sentido que ahora nos interesa, el jus commune, derecho común, es una cierta cultura jurídica, es decir, un modo de entender el derecho, digámoslo así, que se asienta fundamentalmente o se cimenta en el derecho justinianeo, por un lado, muy ligado a la reaparición del imperio, ¿no?, en la realidad medieval, y se asienta también en el derecho canónico, por otro, como derecho común y general de una iglesia que en aquel momento, en tiempos de Alfonso X, tiene un grado ya de institucionalidad como aparato de poder considerable, ¿no? Bien, pues en el contexto de esa todavía joven cultura jurídica del jus commune, ese contexto no solo explica el nivel técnico de las leyes de Alfonso X, sino que explica también la actitud y la posición del propio rey con respecto a sus leyes, ¿no? En el siglo XIII está en marcha también un proceso de afirmación política regia que está respaldado por el papado. A fin de cuentas, en las decretales pontificias se respalda esta afirmación progresiva del poder de los reyes, fundamentalmente frente al del imperio, ¿no? Está respaldado por el papado y está además, digamos, impulsado también por el ejemplo del imperio que se ve en los textos justinianeos, ¿no? Y una de las características básicas de ese reforzamiento y de esa afirmación política del poder de los reyes tiene que ver con su labor como legisladores. Hay un historiador alemán de nombre Armin Wolf, que ha caracterizado el periodo que va, en el siglo XIII, pero fundamentalmente el periodo que va de 1231 a 1281, como un periodo en el que se desenvuelve una auténtica marea legislativa a todo lo largo y ancho de Europa, desde Sicilia con las constituciones de Federico II hasta Dinamarca con Valdemar II, el propio papado con las decretales de Gregorio IX en 1234, en el ámbito hispánico no solo Alfonso X, sino también Jaime I en Aragón y en Valencia, San Luis en Francia, Eduardo I en Inglaterra, etcétera. No es digamos, una posición excepcional la de Alfonso X en este sentido. Lo que es excepcional es el empuje, ¿no?, y el peso, ¿no?, y la extensión de su labor legislativa, de su relación con el derecho, ¿no? El rey es mantenedor en aquel tiempo y garante de la justicia en su reino, y ese mantenimiento y esa garantía de la justicia se lleva a cabo no solo a través de sus jueces y tribunales, sino también a través del establecimiento de las leyes. Bien, pues con esto que les acabo de decir, me parece que está puesto suficientemente de relieve tanto la singularidad de la posición de Alfonso X como su sintonía con el tiempo que le tocó vivir. Si buscamos una frase, digamos, significativa o un pequeño titular, sería este, ¿no? La singularidad de Alfonso X en este punto a mí me parece que radica en el hecho de ser más rey de su tiempo que otros, ¿no? Bien, avanzo ahora, después de esta pequeña introducción, a un primer capítulo, muy breve, haciendo referencia a su padre, haciendo referencia a Fernando III. Me parece que cuando se tiene se observa la labor legislativa de Alfonso X, necesariamente algo hay que decir de Fernando III el Santo. No porque su posición sea parangonable a la de Alfonso X desde el punto de vista jurídico, pero sí porque Fernando III tomó algunas decisiones que explican, por lo menos hasta cierto punto, cierta dirección que toma Alfonso X en relación con el derecho. Y fundamentalmente la decisión más relevante a este respecto en el reinado de Fernando III es el decidido empuje que Fernando III le da al fuero juzgo. El fuero juzgo es el nombre castellano
el nombre que se da en castellano al antiguo Liber Judiciorum o Lex Visigotorum, es un libro de leyes regias visigodas que se elabora y queda fundamentalmente en torno al siglo VII y que ha quedado suficientemente presente en la realidad jurídica peninsular, incluso después de la caída del reino visigodo. Bien, pues estas leyes visigodas, esta tradición jurídica visigoda es una tradición jurídica fuerte en determinados territorios de la corona castellano-leonesa. El Liber Judiciorum, el libro de los juicios, el fuero juzgo, es el libro que se utiliza en la corte leonesa, es el libro también de derecho que está más presente en la realidad jurídica del Reino de Toledo desde su conquista, y es el libro con el que Fernando III impulsa la reordenación jurídica de los territorios que conquista fundamentalmente en gran parte de Andalucía, en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, ¿no? Así que Fernando III opta de forma muy clara, no es su única opción, pero opta de forma muy clara por un libro de leyes regias, por un libro de leyes con un carácter, con un carácter ya de leyes romanizadas, considerable, ¿no? Un libro de leyes con el que homogeneiza gran parte del derecho, por lo menos de territorios considerables dentro de su muy extensa corona, ¿no? Bien, Fernando III es por eso jurídicamente un rey, desde este punto de vista que aquí me interesa destacar, un rey leonés que no es que pretenda ni muchísimo menos la unificación jurídica de su territorio, está atendiendo también a la diversidad que está presente en la corona castellana, en las Extremaduras, con determinados fueros muy desarrollados también, y con una zona que todavía se conserva en el antiguo reino de Castilla, sometida a un derecho llamado derecho de albedrío, un derecho de formación constitucionaria y de formulación fundamentalmente judicial, ¿no? Bien, pues este es el panorama más o menos, muy a grandes rasgos señalado, el panorama jurídico de la corona castellana cuando accede al trono en 1252 Alfonso X. Y como rey, su relación con el derecho empieza muy pronto, muy a comienzos de su reinado. La vocación como legislador de Alfonso X no es ni mucho menos una vocación tardía ni una vocación sobrevenida. Y esta vocación se proyecta fundamentalmente, como seguramente saben, son cosas muy conocidas, ¿no?, en 3 libros de leyes, básicamente, en el fuero real, en el espéculo y en las partidas, si no tenemos ahora en consideración algunos ordenamientos menores o algunas disposiciones particulares, ¿no? En estos 3 libros, fuero real, espéculo y partidas, son los que conducen, ¿no?, la obra jurídica de Alfonso X. A mí lo que me parece realmente fascinante de la obra jurídica alfonsina es una paradoja, que es la siguiente. Lo mucho que conocemos de la obra jurídica de Alfonso X, de las leyes de Alfonso X, y a la vez lo poco que conocemos de ellas. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Conocemos mucho, ¿por qué? Pues porque las tenemos. Estos libros los conocemos, sabemos cuáles son, los podemos leer, ¿no? Por tanto, sabemos bastante acerca de sus fuentes. Hay mucho todavía que aprender sobre esto, pero bueno, sabemos bastante acerca de sus fuentes, conocemos bien su estructura, conocemos bien su regulación, conocemos bien la solución que se le da a la regulación de distintas instituciones, conocemos su tradición manuscrita, también en esto hay todavía bastante que aprender, conocemos también su trascendencia más allá del reinado del rey sabio, etcétera. En fin, conocemos muchas cosas, ¿no?, acerca de estos libros de leyes. Pero junto a este cúmulo de conocimientos tenemos también un enorme cúmulo de incertidumbres, de cosas que no sabemos, ¿no? Incertidumbres que vienen sobre todo generadas por una pregunta que a mí parece que es inevitable a cualquiera que se enfrente a la lectura de estos libros de leyes. Simplemente de su lectura, estos libros de leyes resultan tan claramente relevantes que es difícil no preguntarse, bueno, estos libros de leyes están respondiendo a una política legislativa conscientemente tomada, ambiciosa y coherente. Pero ¿cuál es, no? Esta es la pregunta. Y lo que me parece interesante de esta duda que asalta a cualquiera, ya digo, que se enfrente a la lectura de estos textos, es no solo, no desde luego que que la respuesta sea difícil, sino que se puedan dar, que haya datos suficientes como para dar tantas respuestas
diferente. Es decir, la política legislativa de Alfonso X se ha reconstruido de muchas maneras distintas, ¿no? A veces muy distantes entre sí e incompatibles entre sí, ¿no? De hecho, hoy en día puede decirse, me parece que esto puede afirmarse con claridad, que no hay un estado de la cuestión definitivo acerca de qué es lo que pretendía Alfonso X con sus libros de leyes. Hay mucho todavía que determinar, ¿no? Sobre la cronología relativa de estos libros de leyes, cuál precede a otro, y de la función o de la finalidad que cumplía o que tuvo que cumplir cada uno de ellos, y de la coherencia o la articulación entre ellos, ¿no? Bien, ¿cómo se puede entender la política legislativa de Alfonso X? Bien, no voy a entrar todavía en esta cuestión, porque lo que voy a hacer a continuación es decirles algunas de las cosas que sabemos, ¿no?, acerca de estas leyes, ¿no? Antes de entrar en las posibles hipótesis, las cosas que sabemos acerca de estas leyes, que sabemos fundamentalmente acerca del fuero real, que sabemos acerca del espéculo, que sabemos acerca de las partidas, en una primerísima aproximación. Bien, empezamos por el fuero real. El fuero real es un libro de leyes relativamente breve. Su extensión es equivalente a lo que en la época correspondía a un fuero extenso municipal, digámoslo así, un fuero desarrollado, ¿no?, capaz de regular la compleja vida jurídica de una villa castellana de la época, ¿no? Está dividido en 4 libros que siguen a grandes rasgos una sistemática interna que estaba fijada en los libros canónicos, en los libros de decretales desde fines del siglo anterior, ¿no? El primer libro contiene preceptos en los que se afirman principios de doctrina cristiana, se asume la defensa de la Iglesia. En este primer libro se incluyen leyes sobre los reyes, sobre el poder y la posición de los reyes, leyes sobre las leyes, qué son las leyes, qué significa, cómo se establecen, etcétera, y leyes también que tienen que ver con el aparato de poder regio, fundamentalmente con los jueces, con los que son magistrados, con aquellos cargos a través de los cuales el rey ejerce, ¿no?, su poder jurídico en el territorio, jueces y escribanos fundamentalmente. Segundo libro incluye la regulación del proceso, una regulación ya bastante desarrollada entonces, con bastantes detalles procedimentales y con una influencia considerable del proceso canónico del momento, ¿no? A continuación, en el libro tercero se regulan las cuestiones que hoy llamaríamos, o que hoy calificaríamos como propias del derecho privado, derecho de familia, de herencia, ventas, permutas, donaciones, préstamos, arrendamientos, etcétera, y también cuestiones relativas a pactos feudales, señores, vasallos y sus relaciones, ¿no? Y finalmente toda la materia relativa a las conductas ilícitas y a sus castigos, el derecho penal, ¿no?, se incluye en el último libro, en el libro cuarto. Los preceptos del fuero real son muy escuetos, son concisos, son claros, están orientados casi exclusivamente a la regulación de las instituciones. Esto en principio puede parecer obvio, pero lo digo para diferenciarlos de los preceptos o de las leyes de los otros libros de leyes, que no solo regulan, sino que también explican, justifican la regulación que incluyen, ¿no? Los preceptos del fuero real no, son más precisos, más claros. El fuero real tiene una vocación muy clara de libro práctico, de libro aplicable, ¿no? En cuanto a sus fuentes, ya he dicho alguna de ellas, ¿no? Hay una clara determinación canónica de muchas instituciones, de muchas de las regulaciones del fuero real. Hay una influencia también considerable de ese derecho visigodo que había privilegiado también Fernando III, y se ha señalado también la presencia de un derecho tradicional castellano, sobre todo de ese derecho tradicional castellano consuetudinario, ¿no?, sobre todo en materia familiar, en materia patrimonial también. Se conocen bastantes manuscritos del fuero real, más de una treintena, y por tanto parece que realmente tuvo, o puede decirse sobre esta base, ¿no?, que tuvo una presencia considerable en la vida jurídica castellana, aunque es dudoso que alguno de ellos proceda directamente, digamos, del scriptorium alfonsí. Algunos son del siglo XIII, del XIV, etcétera, pero es difícil señalar alguno como propiamente alfonsino, ¿no? Se imprimió por primera vez en Sevilla, esto interesa decirlo aquí, ¿no?, en 1483, con la glosa latina de Alonso Díaz de Montalvo, que fue el responsable también de la edición del texto. Un ejemplar de esta edición incunable se conserva en la institución colombina. Hubo otras ediciones del fuero real a lo largo
largo del siglo XVI y finalmente alguna también tardía en el siglo XVIII y varias como derecho vigente todavía en el siglo XIX. Del fuero real sabemos, por último, que entre 1255 y 1200 y principios de los años 70, ¿no? del siglo XIII, se fue concediendo como fuero municipal a distintas ciudades, ¿no? sobre todo de Castilla y de las Extremaduras. Hay bastante consenso ahora establecido en que el fuero que se fue concediendo fue precisamente el fuero real, lo que provocó, ¿no? una cierta coherencia, digamos, de esta acción de Alfonso X extendiendo este fuero con lo que había previamente hecho su padre, ¿no? Con el fuero juzgo, ¿no? En función de la presencia de leyes visigodas en el fuero real, ¿no? Bien, básicamente, digamos, este es un sumario de algunas de las cosas que sabemos del fuero real, ¿no? En cuanto al espéculo, el segundo, el que se considera el segundo de los libros de Alfonso X, su denominación es relativamente común en la Edad Media para libros de significación jurídica o de significación política también. Es una denominación que depende de una frase del propio prólogo diciendo que este libro, este fuero, es espejo del derecho. Bueno, pues el espéculo, ¿no? Y lo primero que ha de decirse de él es que no lo conocemos entero. Estaba internamente dividido en libros, solo conocemos los 5 primeros, parte de los 5 primeros, porque parece que el libro quinto era todavía más extenso de lo que conocemos. Hay referencias internas en estos 5 libros a libros posteriores, pero no se conocen, no los tenemos, ¿no? La distribución de libros, por tanto, es muy diferente a la del fuero real. Seguramente el espéculo completo costaría de 9 libros frente a los 4 del fuero real, pero la ordenación de materias no. Quiero decir, estos 5 libros que conocemos del espéculo, la materia que incluyen, la materia que regulan, más o menos coincide con la que regula el fuero real en el libro primero y en el libro segundo. El libro primero es una materia equivalente a el libro primero del fuero real, a los libros 1 primero a cuarto del espéculo, y el libro segundo del fuero real, el procesal, sería la materia equivalente al libro quinto del espéculo, ¿no? Es una regulación más detallada y más compleja la que incluye el espéculo, y con un carácter doctrinal. Esto es lo que por eso me interesaba antes señalar, ese carácter conciso, claro, preciso, ¿no? Escueto, desnudo de las leyes del fuero real, con un carácter doctrinal que el fuero real no tenía, ¿no? El espéculo explica lo que regula, explica, define, justifica, ¿no? Mientras que el fuero real no, o por lo menos no tanto. Las influencias han sido muy poco estudiadas, son coherentes desde luego con las del fuero real, y su tradición manuscrita es pobrísima. Prácticamente conocemos un solo manuscrito, muy tardío además, de fines del siglo XIV seguramente, medieval digo, del espéculo. Y no hubo ediciones, porque el espéculo prácticamente desapareció de la vida jurídica castellana durante la Edad Moderna y reaparece en el proceso de edición de las obras de Alfonso X que lleva a cabo la Real Academia de la Historia entre fines del XVIII y principios del XIX. Se encuentra en la biblioteca del Duque del Infantado el correspondiente códice manuscrito y se edita a principios del XIX, ¿no? Y en tercer lugar, las 7 partidas. El más extenso, el más conocido, el de apariencia más ambiciosa de los libros de leyes del rey, estructurado ahora en 7 libros, 7 partes, que si las 7 partidas las conocemos todos, ¿no? Haciendo honor a una cierta afición, digámoslo así, ¿no? Por el valor del número 7, que es visible no solo en esta obra, sino también en alguna otra de las obras alfonsinas, el Setenario, que a veces se relaciona mucho con las obras jurídicas, pero que no es realmente una obra de derecho, sino más bien una enciclopedia, digamos, del saber de su época. Por lo menos podemos establecer una aproximación de este modo a esta obra, ¿no? 7 son en este setenario, ¿no? 7 son 7 es el número que realmente explica la ordenación del mundo, podemos decirlo así, ¿no? Todas las cosas presentes, todas las cosas que se pueden estudiar, que se pueden comprender, que se pueden aprender, se puede hacer una aproximación por cuento de 7, que es el más
noble de todos los cuentos posibles. 7 son, las partes del mundo, 7 son los planetas, 7 son las letras del nombre de su padre, 7 son las letras también del propio nombre de Alfonso, 7 letras que le sirven, como seguramente sabrán, para hacer un acróstico en todo el libro de las partidas. La primera partida empieza por una A, la segunda partida empieza por L, la tercera por F, componiendo así las partidas el nombre del rey. Bien, grosso modo, ya he dicho que o estando dividida internamente las partidas en 7 libros, la ordenación de materias tampoco cambia mucho con respecto a la del Fuero Real y con respecto a la de El Espéculo. La primera partida incluye leyes, sobre iglesia y religión, la segunda sobre emperadores y reyes, la tercera es la partida procesal, la cuarta la matrimonial, la quinta incluye la regulación de los pleitos, las posturas, ¿no? La sexta los testamentos y herencias, y la séptima es la partida penal. El carácter doctrinal es todavía mucho más acentuado que en El Espéculo. Las partidas realmente se han considerado a veces como una auténtica enciclopedia jurídica porque se explican realmente en las instituciones. No es una enciclopedia en el sentido de que son leyes, son muy claramente leyes, una regulación jurídica lo que incluye, pero se explica con mucho detalle, con mucha riqueza en las instituciones que se regulan, ¿no? La determinación de sus fuentes ha sido una cuestión muy estudiada y muy difícil de detallar también. A fin de cuentas, en las partidas está presente el saber de su época, el saber jurídico y el saber perceptivo de su época. Está presente el derecho justinianeo, claramente, está presente el derecho canónico, el derecho común, está muy presente en las partidas. Está presente también esa tradición castellana que se manifestaba en algún otro libro de los de Alfonso X. Están presentes también, desde luego, saberes perceptivos no estrictamente jurídicos, aunque se tuvieran por tales, ¿no? Los libros de la revelación, la patrística, etcétera, están ahí presentes también. Alfonso XI señaló en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348 que las partidas no se habían tenido como leyes hasta entonces. Y puesto que había muchas diferencias entre los manuscritos a los que se podía tener acceso entonces, Alfonso XI los mandó concertar y enmendar, y con una redacción que el rey ordenó y que se tuvo a partir de entonces por auténtica, ¿no? Se pusieron en vigor en 1348 las partidas como derecho supletorio de segundo grado, ¿no? Los jueces castellanos a partir de entonces, a partir de 1348, tenían que aplicar en primer lugar las leyes del ordenamiento de Alcalá, en segundo lugar los fueros municipales, y si no encontraban leyes aplicables, pues en tercer lugar las partidas. Bien, a partir de entonces, a partir de 1348, comienza una historia riquísima y fertilísima, ¿no? De aplicación y de presencia continua de las partidas en la vida jurídica, primero castellana y luego española. Bien, estos son los libros, ¿no? Y bueno, ¿qué pretendió hacer con ellos Alfonso X? La dificultad de terminarlos viene dada fundamentalmente por tres factores. Uno es el hecho de que los 3 sean, como les he dicho, ordenamientos completos. Sería muy fácil saber qué quería hacer Alfonso X con un libro que regulase la materia penal, con otro libro que regulase la materia de contrato y con otro libro que regulase otro tipo de cuestiones. No, los 3 libros son ordenamientos completos, ¿no? Entonces, ¿por qué 3? Sí, bastaría uno, ¿no? Segunda dificultad. Al parecer, los 3 libros se elaboran en un lapso de tiempo muy reducido. Según parece, el Fuero Real está ya terminado a principios de 1255 y comienzan esas concesiones particulares a partir de la primavera de ese año. Según parece también, El Espéculo está en pleno proceso de elaboración en 1256, es decir, se ha empezado antes, y según parece también, muy poco después de 1256, si no en ese mismo año, se empieza comienza la elaboración de las partidas, que termina a mediados de la década siguiente. ¿Por qué 3 ordenamientos completos tan distintos entre sí en tan poco espacio de tiempo? Tan errática era la política regia, la opinión del rey. ¿Qué quería hacer el rey con estos libros? Y una tercera dificultad, que parece muy tonta, pero que es muy determinante, es algo que es conocido por todos, ¿no? En la época de difusión manuscrita de los libros, ¿no? En la época de los códices, cuando todavía no estaban impresos, los libros no tenían un título fijo, distinto y determinado y constante, ¿no? Y por tanto es dificilísimo saber en la documentación coetánea a qué libro concreto de leyes se refieren las
frecuentísimas referencias que tenemos a estos libros de Alfonso X. Cuando un determinado documento dice que el libro de leyes, o el libro del fuero, el fuero de las leyes, o el fuero del libro, el libro de las leyes, o las leyes del rey, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al fuero real, al espéculo o a las partidas? Es difícil de determinar, y esto ya ha sido, ya digo, ha sido muy determinante, vaya, de la dificultad de fijar la obra jurídica alfonsina. Hay alguna dificultad adicional, y es que no tenemos, lógicamente, ninguna declaración precisa del rey en el sentido que buscamos. Alfonso X no dijo en ningún momento qué es lo que quería hacer con estos 3 libros de forma clara, coherente y unitaria, como nosotros quisiéramos que se nos dijese, ¿no? Por lo menos, ¿no? Cada uno de estos libros tiene su prólogo, y en el prólogo se justifica por qué cada uno de estos libros se hacen, pero esos prólogos son también bastante parecidos entre sí. En esos prólogos se dice que, bueno, estando el entendimiento y la voluntad de los hombres de partidos y siendo tan distintos, conviene al rey que tiene que mantener sus pueblos en paz y en justicia, que haga leyes para que se diriman los conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, es un discurso que a fin de cuentas se parece sustancialmente mucho en unos libros y en otros, ¿no? Por tanto, ya digo, es muy difícil determinar, ¿no?, los perfiles de la política legislativa alfonsina, y por eso se han señalado de muy diversas maneras. Yo voy a terminar simplemente señalando una que a mí me parece que es la más coherente, creo yo, ¿no? Y es la de Aquilino Iglesias Ferreirós, que me parece que quien más esfuerzo ha hecho por reconstruir de forma coherente la política legislativa de Alfonso X, y me parece que su reconstrucción merece más atención que la que se le ha dado. Se le ha dado mucha, desde luego, porque es un especialista reconocidísimo, pero a mí me parece que no la suficiente. Según Aquilino Iglesias Ferreirós, en muchas de sus obras, vaya, está plasmada esta visión de la obra de Alfonso X. Alfonso X pretendió fundamentalmente 3 fines o 3 objetivos. 1, la reivindicación de la creación del derecho, como él dice, por parte del rey. 2, la unificación jurídica de sus reinos. Y 3, la renovación jurídica en Castilla. Estos 3 objetivos fundamentalmente los persigue a través de cada una de las obras que hizo. Reivindicación de la creación del derecho por parte del rey, el fuero real, extendiendo el fuero real fundamentalmente por aquellos territorios que no tenían derechos regios, Castilla y las Extremaduras. Castilla con esa formación del fuero de albedrío, y las Extremaduras con esos fueros municipales tan potentes y tan fuertes, ¿no? Bien, segundo, la unificación a través del espéculo. Una vez que ya está en marcha el proceso de concesiones particulares al fuero real, Alfonso X comienza a elaborar el espéculo, ordena que se elabore el espéculo, que va a ser, según el prólogo lo dice, o lo hace con los mejores fueros de León y Castilla, por lo menos dice eso, ¿no? Y parece que se orienta, ¿no?, a unificar jurídicamente todo el territorio, todos sus reinos, vaya, todo el territorio de la corona. En 1256, esto no es hipótesis de Aquilino Iglesias, esto es un hecho conocido, ¿no?, llega a la corte alfonsina una embajada de Pisa que ofrece a Alfonso X su apoyo para el logro del trono imperial, ¿no?, en ese momento vacante. Y a partir de ese momento, la política de Alfonso X, no solo la política, digamos, exterior del monarca, sino en gran parte también, o gran parte de la política incluso interna, por lo menos peninsular, ¿no?, se orienta a este fin, a lo que se llama el fecho de imperio, ¿no? Y la derivación jurídica de este fecho de imperio es que Alfonso X, según Aquilino Iglesias, interrumpe entonces la elaboración del espéculo. No es que se hayan perdido los últimos libros del espéculo, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, si los tuviera, es que no se escribieron nunca. Interrumpe la elaboración del espéculo y emprende la elaboración de una obra más ambiciosa, las partidas. No una obra que pudiese servir para la regulación del derecho en el imperio, eso no tendría sentido hacerlo en castellano, estaba ya el derecho romano, el corpus juris, ¿no?, sino una obra jurídica digna de un emperador, ¿no? Y por tanto, a partir de ese momento se abandona el espéculo
artículos y se hacen las partidas. Partidas que lleva a efecto ese tercer objetivo, ¿no?, de renovación sobre la base del derecho común del derecho castellano. Bien, esa es básicamente la reconstrucción. ¿Qué sucede? Las cosas van relativamente bien hasta principios de la década de los años 70 del siglo XIII, que es la década de los grandes desastres del reinado de Alfonso X, cuando le vienen los grandes reveses, ¿no?, con la rebelión de ciudades y señores contra la política legislativa que ha emprendido a partir de 1272 y con el fracaso definitivo del fecho de imperio a mediados de la centuria, ¿no?, en 1275. Bien, parece que este es un fin bastante sombrío, ¿no?, bastante decepcionante, ¿no?, de una política tan ambiciosa y tan rica, ¿no?, de contenidos, ¿no? Pero en realidad no lo fue tanto, ¿no? El retroceso del fuero real realmente se produce a partir de los años de principios de los 70 del siglo XIII, pero bueno, el fuero real siguió presente en la corte del rey, siguió presente también en medida considerable en los municipios castellanos, y desde luego la historia que después de Alfonso X le espera a las partidas pues fue una historia realmente riquísima, ¿no?, que llega prácticamente a nuestros días, ¿no? Bien, pues eso es lo que les quería presentar en este pequeño rato. Gracias por su atención. Que la verdad es que cuando uno oye a una persona que sabe tanto, es llamativo cómo le surgen más preguntas que las dudas que ha resuelto la intervención. Yo que con ocasión de mi tesis doctoral, cuyo director está de nuevo con nosotros hoy, Manuel González Jiménez, tuve que estudiar muy a fondo la cuestión de las partidas, porque era la normativa que dio origen también, y junto al espéculo, pues a la creación del oficio que yo estudiaba, los adelantados mayores. Y efectivamente las hipótesis de Aquilino Iglesias Ferreirós, que le daban una belleza muy, en fin, una coherencia a ese comportamiento aparentemente errático de Alfonso X, cuando lo he oído otra vez hoy me da la impresión de que hay mucho más que investigar, hay mucho más que saber todavía de este asunto. Algo en apariencia tan árido como el derecho, con perdón del profesor Merchán, que también nos acompaña hoy, que algo tan árido como el derecho, en principio, despierta muchas dudas y mucho interés en el acercamiento que estamos haciendo a este reinado. Bueno, si buena ha sido la intervención del profesor Vallejo, creo que no me dejará mal el profesor Antonio López Gutiérrez, que es un gran historiador, pero aparte es un gran archivero, porque empezó desde el cuerpo facultativo de archiveros. De hecho, yo lo conocí en el Archivo General de India, en la sala de consulta, y el profesor tiene una faceta investigadora poliédrica, el profesor López Gutiérrez. Es profesor de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Pablo de la Vide, como he dicho antes lo fue en Cádiz, también en la Universidad de Hispalense. Como he dicho, pertenece al cuerpo facultativo de archivero del Estado, ha prestado servicios, si no me dejo alguno, en Simancas, en el Archivo Central del Ministerio de Cultura y en el propio Archivo de India. Anécdotas del cual me ha contado a centenario y hemos pasado muy buenos ratos rememorándolas. Como investigador en el campo de la historia y la archivística y las ciencias y técnicas afines, como la diplomática, la paleografía, la sigilografía, tiene cerca de una treintena de libros, así como aproximadamente un centenar, ¿no?, más o menos de artículos. En los últimos años ha hecho numerosas aportaciones en el marco de su grupo de investigación sobre religiosidad andaluza, en especial la devoción rociera, pero también en temas tan variopintos como la carrera de India, la presencia española en América, el documento notarial castellano, el señorío de Cogolludo o la familia del pintor Murillo. Además ha dirigido varias tesis, la última de las cuales, creo que es la última, ¿no?, es sobre un tema muy caro a los archiveros de este centro, que son los protocolos notariales, en este caso de dos hermanas, de Jesús Barbero Rodríguez, que sin duda va a marcar un antes y un después en los estudios sobre el notariado. Sin embargo, hoy el profesor López Gutiérrez nos trae a la mesa sus inmensos conocimientos sobre el tema de su tesis doctoral, que fue la Cancillería, ¿no?, la Cancillería Real, y en concreto, después a raíz de la tesis doctoral ha escrito muchos artículos aproximándose en concreto a la Cancillería alfonsina. Fue en el año 1989 cuando por la Universidad de Oviedo presentó la tesis que le valió el título de doctor,
sobre las cancillerías regias desde el Bajo Imperio Romano hasta el siglo XIII. Personal, estructura, estudio prosopográfico, descripción de formas externas e internas. Y sobre ello pues nos va a hablar, aplicado al reinado de Alfonso X, de la Cancillería y del documento como maquinaria al servicio del poder. Bien, buenas tardes. En primer lugar quisiera darle las gracias al doctor Braulio Vázquez Campo, director del Archivo Histórico Provincial, por haberme cursado la invitación de participar en esta jornada sobre Alfonso X, que organiza conjuntamente con la Universidad Internacional de Andalucía. Mis saludos efusivos también para el profesor Jesús Vallejo, de quien conozco hace más de 40 años, cuando ambos iniciamos nuestra andadura universitaria. Curiosamente, nos volvemos a reunir para abordar la figura de Alfonso X, cuando antaño conversábamos de las fuentes legales alfonsíes y sus posibilidades para el estudio de la diplomática castellano-medieval, bajo-medieval. Mi saludo igualmente a todos aquellos que nos acompañáis la tarde de hoy y especialmente al profesor González Jiménez, de quien hemos tenido la suerte de aprender y saber tanto sobre la figura de este monarca. Sean todos pues bienvenidos y por mi parte agradecido por contar con vuestra presencia y compañía en esta tarde primaveral. La celebración de una efeméride posibilita siempre la revisión, la puesta al día o simplemente el rescate del olvido de la figura de su protagonista. En nuestro caso, pues acabamos de celebrar recientemente el 8º centenario del nacimiento de Alfonso X en la ciudad de Toledo, precisamente un 23 de noviembre de 1221, y este hecho incluso fue recordado por el monarca en numerosos documentos concedidos a la propia ciudad de Toledo. Por ejemplo, cuando él hablaba por los muchos servicios que siempre hicieron los caballeros de Toledo, los fijosdalgos de la ciudad de Toledo, señaladamente porque nacimos en Toledo. También, simplemente pasar un poquitín por alto, hijo primogénito de Fernando III y de Beatriz de Suabia, va a ocupar el trono de la corona de Castilla y León en el tracto cronológico comprendido entre 1252 y 1284, es decir, 32 años de reinado, y el destino quiso que a sus 27 años de su nacimiento su padre Fernando III conquistara la ciudad de Sevilla, quedando incorporada a los reinos de Castilla y León. Su hijo Alfonso precisamente le acompañó también en esta jornada militar. Por lo tanto, este día de San Clemente dejó honda huella en nuestro monarca a lo largo de su vida por las diferentes concesiones que efectuó al convento de San Clemente de Toledo y cuya documentación se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. En cualquier caso, como antecedente a nuestra exposición, no debemos olvidar diversos hitos de tipo histórico, de tipo económico e incluso culturales que conforman el reinado de Alfonso X. Así, por ejemplo, dentro de los hitos históricos, recordemos la incorporación del Reino de Murcia, cuando aún estaba en la época de infante, sus aspiraciones al trono imperial conocido como el fecho del imperio, sus relaciones con el papado, Francia e Inglaterra, que causaron no pocos problemas internos, la muerte de su primogénito Fernando de la Cerda y la revuelta de la nobleza en apoyo a su hijo Sancho, sus relaciones con su suegro Jaime I. En el plano económico, por ejemplo, no podemos olvidar la implantación de una serie de servicios extraordinarios solicitados en las Cortes para ayudar a la consecución del título de emperador que provocó la ruina de Castilla. Y finalmente, en el plano cultural, es donde Alfonso X destacó por encima de todo, convirtiendo al Reino de Castilla en un centro cultural solo comparable con la época del emperador Carlomagno. Para poder llevar a cabo todas estas empresas, Alfonso X necesitó de un organismo que se encargara de la elaboración de sus documentos, donde quedaran plasmadas sus directrices para llevar a cabo las diferentes empresas alfonsíes. Ese organismo estuvo precisamente representado por la Cancillería. La Cancillería formaba parte de la corte del monarca y participaba del carácter itinerante de la misma. Una corte que puede ser considerada como una ciudad ambulante que albergaba a los diferentes estamentos sociales que acompañaban al rey, así como a los oficios más relevantes al servicio del monarca y toda una pléyade de oficios para atender a las necesidades culinarias, militares, de ocio y culturales de sus habitantes y estantes en las mismas.
La Cancillería, en sentido etimológico del término y a tenor de lo dispuesto en las fuentes legales alfonsíes, la definen como lugar donde deben aducir todas las cartas para sellar, y aquellas que la hubieren de ver, debenlas catar, en las que no fueren bien fechas, debenlas romper y quebrantar, en las que fueren fechas derechamente, debenlas mandar sellar. Y por esto le llaman Cancillería, porque en ella se deben quebrantar y cancelar las cartas que fueren mal fechas. Es decir, identifica el término de Cancillería simplemente con el lugar donde se revisaban los documentos del rey para comprobar si estaban redactados según derecho. Y aquellos que los tuvieran pasaban a ser sellados y aquellos que no lo fueran debían ser cancelados. Sin embargo, el ámbito de actuación de la Cancillería alfonsí fue mucho más amplio que el que aquí se contempla, tal y como recoge la Comisión Internacional de Diplomática, a resaltar que también se encarga de la redacción, puesta por escrito, validación de los documentos, registros de los mismos y cobro de las tasas correspondientes emanados del monarca o de alguna otra autoridad. Y, por supuesto, nunca debemos confundir con otra oficina que, con un nombre muy similar, Chancillería, se dedicaba exclusivamente a las apelaciones últimas de la justicia castellana. La Cancillería castellana presenta una organización jerarquizada desde la figura del canciller hasta los escribanos, pasando por la figura de los notarios, que desempeñaron un papel determinante como eje de su expedición documental. Es igualmente una institución profesionalizada en los cargos y tareas más representativas de la misma. Y por consiguiente, ante tal orden y jerarquización, el fruto de su actividad, los documentos y el control de los mismos a través de los registros, se va a convertir en una prioridad dentro de la corona castellana interesada en dotar al documento de un valor probatorio del hecho jurídico, reflejo de la recepción romanista. De hecho, el proemio de la partida tercera, título 18, nos dice bien claro, al definir el documento, alude a cómo en la antigüedad de los tiempos es cosa que face a los hombres olvidar los fechos pasados. Y por eso fue menester que fuese fallada escritura, es decir, por eso es necesario poner las cosas por escrito para que el paso del tiempo no la deje en el olvido. Y de la guardia y custodia de su memoria, de estos documentos, a través de los registros, cuando lo define como libro, que quiere tanto decir como escripto de remembranza de los fechos de cada año. Al frente de la Cancillería se encontraba la figura del canciller, que las fuentes legales alfonsíes la definen como Magister Sacri Scrini Libelorum, y entre las funciones que se le asignan está la de custodiar los sellos del rey, las arcas y los escritos de Cancillería, y a su cargo se encuentran los notarios y los escribanos de corte. El canciller, por otra parte, es el segundo oficial de la Casa del Rey de aquellos que tienen oficio de poridad, es decir, de oficio del secreto, con la obligación de guardar secreto. Se le asignan diversos cometidos. Por ejemplo, es el medianero entre el rey y los hombres, en cuanto a las cosas temporales se refiere. Recuérdese que el medianero entre el rey y Dios era el capellán, curiosamente el primer oficial de la Casa del Rey. Y tiene la responsabilidad el canciller de ver todos y cada uno de los documentos que otorgaba el monarca para evitar que fueran dados contra derecho y, por consiguiente, pudieran ocasionar algún tipo de distorsión. En aquellos casos en los que el canciller detectaba algún tipo de anomalía, debe proceder a la cancelación del mismo. También las fuentes legales alfonsíes, sobre todo las partidas, nos habla de las cualidades que debe reunir esta figura del canciller. Así nos habla que sea de buen linaje, que ha de tener buen seso natural, debe ser una persona bien razonada, porque al ser medianero entre el rey y su súbdito le conviene que mediante la palabra los gane por amigos, debe poseer buena memoria, debe ser persona de buenas costumbres y, sobre todo, debe leer y escribir en latín como en romance. No hay que olvidar que a partir del reinado de Alfonso X el romance se va a extender como lengua oficial, no solamente de la propia Cancillería, sino que también va a ser utilizada por los propios súbditos, salvo en los estamentos eclesiásticos.
Esta figura del canciller nos va a aparecer también en los privilegios rodados. Aquí lo tenemos en la parte inferior, hablando de canciller del rey, en la propia línea de suscripción de Cancillería, y resulta muy curiosa la maniobra que llevó a cabo Alfonso X para hacerse con este importante cargo. Nos tenemos que remontar a tiempo de su padre, Fernando III, que había logrado unir ambas cancillerías, la Cancillería de Castilla y la Cancillería de León, en una tercera persona. En ese caso desempeñó el cargo de canciller, tanto de uno como de otro, el canciller don Juan, que era abad de Valladolid, Pedro Martínez, y a su muerte la jefatura quedó en manos de los notarios. Curiosamente, a partir de 1255, Alfonso X vuelve al sistema antiguo, es decir, a adjudicar la Cancillería de Castilla al Arzobispado de Toledo y la de León a la de Santiago. Si bien todo parece indicar que que la dirección efectiva de la propia Cancillería va a correr a cargo de los notarios. Por lo tanto, ante esto podemos realizar una pregunta. Si la dirección efectiva de la Cancillería no fue ejercida por los cancilleres, ¿qué se proponía Alfonso X con mantener este cargo? 3 son fundamentalmente las razones que podemos esgrimir al respecto. Por ejemplo, la primera, la de recuperar esa vieja tradición de vincular los cargos de canciller de Castilla y León a los respectivos arzobispados de Toledo y Santiago. Una segunda, importante también, que estos cancilleres van a recibir a cambio de su nombramiento una remuneración económica, como lo puso de relieve Manuel Nieto Soria, al recoger la cantidad de maravedí con la que el arzobispo de Santiago era recompensado simplemente por la ordenación del cargo de manera honorífica. Y en tercer lugar, porque Alfonso X, una vez que recuperó la tradición y una vez compensado económicamente por ostentar ese título honorífico, bien sabía que aquellas personas que él impulsara para las dignidades eclesiásticas de ambos arzobispados quedaban introducidos dentro de la maquinaria, automáticamente dentro de la maquinaria estatal. Y por si fuera poco, los nombramientos del arzobispado de Toledo recayeron esencialmente en miembros de la familia real, don Sancho, que era hermano del rey, otro con el mismo nombre, don Sancho, que era hijo de Jaime I y por lo tanto cuñado suyo, o en personas relacionadas estrechamente con la corona, como fue el caso de Pelay Pérez, abad de Valladolid, ciudad de la que precisamente era señora la reina doña Violante. En ese ambiente de recuperación de formas perdidas, de recompensas económicas y de activa participación del rey en los nombramientos de los cargos del arzobispado de Toledo, sobre todo, como digo, de personas adeptas al mismo, el fortalecimiento de la maquinaria estatal en cuanto al poder político se refiere fue toda una realidad. Por lo tanto, pensar en la delegación del cargo de canciller en una segunda persona era prácticamente imposible, toda vez que en el entramado de la Cancillería el papel juzgado por sus titulares era en la práctica de elevación honorífica y nada más, y a cambio recibía una importante cantidad económica. Incuestionablemente, nunca el titular de este cargo iba a delegar la función en otra persona cuando en la práctica no tenía ningún tipo de cometido que desempeñar de forma efectiva en la Cancillería. El segundo escalón de la misma va a venir representado por los notarios. Sin duda, los personajes más relevantes de la propia organización cancilleresca alfonsí. Las fuentes legales le denominan como Magister Scrini Memoriae Principes, es decir, maestro de las escrituras de la memoria del príncipe, y sobre ello va a recaer la responsabilidad de dirigir en la práctica toda esta maquinaria estatal de la administración castellana que balbucea a mediados de este siglo XIII. Sobre su nombramiento se recogen que deben ser puestos por el rey para sus prioridades y otros por el canciller. Esta doble realidad de la fuente contrasta un tanto con el espíritu que animaba al monarca sabio para designar a sus colaboradores y que manifiestamente eran nombrados por él. Estos personajes van a ser los encargados de hacer las notas de los privilegios o las cartas por mandado del rey o del canciller, o bien de hacer notar en el sentido de dictar para que otros escribieran los documentos y escribieran estos documentos. Podían ser tanto clérigos como legos,
Este hecho es también bastante relevante, puesto que nos pone a las puertas de la aparición de funcionarios laicos entre los de la Cancillería que hasta ahora, salvo escribanos, habían sido exclusivamente clérigos. Este fenómeno de laización no constituye un hecho aislado y hay que ponerlo en relación con el auge de las universidades que eclosiona por estos años, junto con la ya reiterada recepción romanista que se extenderá por obra y gracia de los estudios de Bolonia. Por otra parte, también estos notarios eran los encargados de vigilar a los escribanos para que fueran escritos por aquellas personas que hubieran sido designados por el monarca como escribanos reales. A este respecto, también apuntar que deben guardar los sellos del rey y, a nuestro entender, parece que debe ser una transmisión de lo que anteriormente hablábamos de la responsabilidad del canciller de guardar los sellos, pero que de forma efectiva, con toda seguridad, serían ellos los encargados de su conservación. Igualmente, las fuentes legales alfonsíes también nos hablan de las cualidades que deben tener estos personajes, que deben ser personas de buen entendimiento, que sean leales al monarca, de gran probidad, volvemos otra vez a un oficio del secreto. Y algo interesante, que nos lo dice la fuente, que debe ser persona que tenga algo, porque así se cuidarán de causarles males al rey por las pérdidas que esto le pudiera ocasionar. Algo que deberíamos aprender en la actualidad. Las notarías de la Cancillería de Alfonso X van a ser fundamentalmente tres: Castilla, León, y con la incorporación de Sevilla fundamentalmente se le va a incorporar la de Andalucía, y van a ser esa triple vertiente a la hora de emitir los documentos de cada una de estas zonas. El oficio de notario, sin duda, fue el más importante que nosotros nos podemos encontrar dentro de la propia Cancillería, y buena prueba de ello fue el hecho de que notarios adscritos a este oficio se consideran colaboradores o copartícipes en la elaboración de la magna obra de las partidas. Nos referimos, por ejemplo, a los notarios de Castilla, el maestro Ferrando, que fue compañero del maestro Jacobo de las Leyes, y al maestro Gonzalo, este último con posterioridad designado arzobispo de Toledo y por consiguiente canciller. Si los notarios tuvieron también una amplia participación en las tareas legislativas, no menos la tuvieron como asesores o enviados diplomáticos del monarca. Para ello basta echar una ojeada al condensado currículum que presenta, por ejemplo, el maestre Ferrando, que participó como jefe de la embajada para entrevistarse con el rey Jacón de Noruega; Osuero Pérez, que aparece como beneficiario en el repartimiento de Sevilla, repartidor de las tierras de Cádiz, y estuvo presente en las capitulaciones firmadas con la ciudad de Pisa; el maestre Fernando Martínez, que participó activamente en las empresas diplomáticas dentro de la propia corte pontificia. En definitiva, esta figura de los notarios nos van a presentar una participación bastante activa, no solamente en la confección de los documentos, sino también en la propia política, en asuntos de gobierno relacionados con la política alfonsí. Hay un pequeño esquema de cómo quedarían configuradas las diferentes notarías de Castilla, León, de Andalucía. A su frente se encontraría el notario correspondiente, y debajo del notario pues los escribanos, que estarían totalmente a sus órdenes. Son tres notarías que fundamentalmente van a emitir documentos de merced, de gracia y de gobierno, y junto a ella otras notarías menores, como puede ser la notaría de cámara o el oficio de justicia. Esta notaría de cámara, pues sencillamente la fuente preceptúan que los escritos del rey los debe guardar el camarero. Este camarero no lo debemos perder de vista, porque en ella la Cámara del Rey se va a gestar ni más ni menos en un futuro la futura Secretaría de Cámara, la Cancillería de la Probidad y el Archivo del Reino Castellano, como bien ha puesto de relieve profesor José Luis Rodríguez de Diego, antiguo director del Archivo General de Simancas. La fuente legal alfonsí nos indica el porqué de su nombre y las funciones que debe cumplir. Dice que así su nombre porque él debe guardar la cámara, do el rey albergare su lecho, el los paños de su cuerpo, el azarca, en los escriptos del rey. Tenemos indicio claro de efectividad de esta norma, por cuanto en las Cortes de Valladolid de 1307 se recoge que el cuaderno de peticiones se guarde en la Cámara del Rey.
Junto a esta notaría de cámara nos encontramos con el oficio de justicia, que ya se atisba en este reinado, un avance en el reinado de Alfonso X, con la conformación de esta oficina como dependencia en la que se confeccionaban los documentos relativos a la Administración de Justicia. Las fuentes son explícitas al hablarnos de notarios y escribanos al servicio de alcaldes y adelantados, y en las Cortes de Zamora de 1274 recogen el modo de proceder de los escribanos conforme al sellado de estos documentos que deben ser llevados a la Cancillería, y asimismo en las citadas Cortes se insiste en la condición social laica y en el mecanismo que deben seguir para la recogida de los pergaminos en la Cancillería. Como tal notario de justicia no hemos encontrado ningún personaje que se denomine así, por eso preferimos denominarle ese oficio de justicia, que después más adelante se configurará como una notaría más. Y lo que sí hemos encontrado ha sido la iusio delegada de los alcaldes en otras personas, que presumiblemente, si no se denominan como tales notarios, sí que ejercía esta función como tal. El último escalón de la Cancillería viene conformado por los escribanos. Las fuentes lo definen como home, que es sabidor de escribir, y distinguen entre aquellos escribanos que son nombrados por el rey para que actúen en la corte y que redacten los documentos del monarca, y aquellos otros que actúan en las distintas villas y ciudades para poner por escrito las cartas de venta y las compras, los pleitos y las posturas que los hombres ponen en la ciudad y en las villas, en definitiva, en búsqueda del propio notario público. Dentro de los escribanos había dos tipos. Estaban los escribanos grosatores, que eran los encargados, diríamos, de realizar la puesta por escrito de este documento, realizando lo que se llama en términos de diplomática la mundum, es decir, la puesta en limpio. Ellos también confeccionaban un registro de notas de tipo interno, y eran también los encargados de realizar las enmendatio y las correcciones en las cartas cerradas que estaban afectadas a la hora de proceder a su validación y que podía haber afectado algún tipo del interior del texto documental. Estos escribanos grosatores pueden ser puestos por el emperador o rey, y se alude pues a la máxima de quilibe potes facere tabelliones, cui potes dare vel facere iudicem ordinario, es decir, aquel que ejerce el oficio de justicia, pues aquel que puede tener facultad para nombrar a los escribanos. También se habla de las cualidades que deben tener, que sean lealtad, de hombres buenos, de buena fama, personas conocidas, de buen sentido, de buena autoridad. Volvemos otra vez con el tema del secreto. Y algo muy curioso cuando habla que deben ser entendidos, acuciosos, apercibidos y escribir correctamente las notas. Este hecho de escribir correctamente las notas y la propia redacción de los documentos es lo que en muchas ocasiones nos da ese típico estilo cancilleresco de las escrituras emanadas de la propia Cancillería Regia, que tiene, como yo digo, un sabor especial, y que conforme uno se va adentrándose en el conocimiento de cada uno de ellos, pues prácticamente va reconociendo a las propias manos que han sido los autores materiales de la misma. Deben hacer también las cartas. Es muy curioso el juramento que tienen que realizarle al monarca cuando dice que fagan las cartas lealmente, sin alongamiento, que no caten y amor ni desamor, ni miedo, ni vergüenza, ni ruego, ni don que le den ni les prometan, y sobre todo que guarden por idad del rey, es su señorío, es su cuerpo, es su mujer, es su fijo, y todas las cosas que a él pertenece según aquello que ellos han de hacer. Nos habla también de la confección material del documento por parte de los escribanos, y también recoge la posibilidad de, en caso de estar alguno enfermo, que pudiera alguno sustituirle, pero en cualquier caso tenían la obligación de hacer constar este hecho en la propia suscripción del escribano. Ellos van a ser también, en definitiva, los que van a tener la opción de elegir la materia escriptoria sobre la que se va a redactar el documento. Recordemos, normalmente, en su mayor parte pergamino, aunque ya en la época de Alfonso X sí comienza a aparecer la introducción del papel. También van a recibir una pequeña cantidad exigua
por la confección del documento. Aquí hay que hacer notar, por ejemplo, que en los privilegios rodados estos escribanos eran también los encargados de dibujar el propio signo rodado, por el que recibían también un pequeño galardón. Y algo que también debemos destacar son la elaboración de estos registros de nota que van a ser de una gran importancia, porque en muchos casos se van a utilizar formularios que muchos de ellos han sido estudiados, por el caso de Valeria Piso Russo o de David Torres, por ejemplo, en el caso de un formulario encontrado en los archivos italianos. Y estos escribanos brosatori, pues bueno, van a estar fundamentalmente una parte al servicio directo del monarca, de otros de los notarios, de los alcaldes y del camarero para la redacción de estos documentos. El otro grupo viene representado por los registradores, que son estos escribanos que hay en casa del rey, que son puestos para escribir cartas en libro que tienen nombre de registro, y como celoso de su propio trabajo, de su propio oficio, estos libros registros solo se podían mostrar al notario sellador. Después insistiremos un poquito en el papel que van a jugar estos propios registros dentro de la Cancillería castellana. Ellos han dejado huella, que también lo veremos más tarde, sobre la plica del documento. Aparecen nombres de personajes que representaron esta función dentro de la propia Cancillería. El último eslabón van a ser los selladores, que son los encargados de validar el documento. Deben ser personas bondadosas, acuciosos en guardar los sellos y vuelta otra vez, buenos, leales, de buena vida y de mala codicia, que prácticamente pues se va a repetir en cada uno de ellos. Muy curiosa también el juramento que deben prestar, que deben lealmente sellar las cartas y que no sellen carta ninguna si no diseren en ella que la manda hacer el rey, el canciller, el notario, el alcalde, que no descubran por idal ninguna, ningún secreto de las que en las cartas fuera, es que por amor, ni por desamor, ni por ruego, ni por don que le den, ni que les prometa, que no embargue a ninguno su carta, ni que la detarde. El número de selladores es potestativo del monarca. Desgraciadamente no conocemos el nombre de estos personajes que no haya dejado huella en la documentación, y sí conocemos que recibían un pequeño galardón por el sellado de los mismos. En definitiva, esta maquinaria estatal, por así decirlo, nos encontramos con un núcleo central de la Cancillería, donde está el canciller hipotéticamente junto con los notarios, los escribanos grosatores, los registradores y los selladores, y junto a ello una serie de notarías donde se redacta la documentación, pero a la hora de validarlo hay que llevar la documentación a Cancillería para que se pueda analizar si realmente están dadas según derecho o que van en contra del derecho del monarca. En la parte izquierda pues volvemos a repetir, oficio de justicia con el alcalde y los adelantados, y la notaría de cámara con el camarero, los notarios, los escribanos y el propio archivo real. Esta actividad documental, en cuanto a las cancillerías menores, pues tendremos, por ejemplo, la Cancillería de la Asporidad, que es un hecho muy curioso, porque las fuentes legales alfonsíes nos hablan de Cancillería de la Asporidad, y en toda la colección diplomática de Alfonso X no aparece ningún notario de la Asporidad. Eso para nosotros como diplomatistas posiblemente es un hecho aislado, pero posiblemente para un jurista pueda tener un elemento un elemento para contrastar, que evidentemente si la ley va detrás de la norma, incuestionablemente, posiblemente esta parte donde se alude a la Cancillería de la Asporidad tenga una redacción posterior al propio reinado de Alfonso X. Aparece después la Cancillería de la Reina, de los infantes, en fin, con los notarios y escribanos, que son ya, como digo, cancillerías menores. La actividad documental de la Cancillería de Alfonso X resultó ser tremendamente fructífera. En estos 44 años, es decir, 32 años como rey y a los que hay que añadirle 12 años como infante, en el propio itinerario publicado por el profesor González Jiménez junto con María Antonia Carmona, nos presenta nada más y nada menos un registro de 3.394 documentos. Es una cifra hasta ese momento, por supuesto, inalcanzable para ninguno de los monarcas anteriores. De hecho, su padre, por ejemplo, la colección diplomática de Fernando III,
pues no representa ni una cuarta parte de los mismos, 862 documentos. Es importante también una característica de esta documentación de Alfonso X, que se va a producir una normalización de los tipos documentales. De hecho, en muchos casos, cuando uno está transcribiendo documentación de Alfonso X, prácticamente parece que están realizado con la misma hechura, y aquí es donde pueden entrar esos posiblemente ardistandi que fueron estudiados por Valeria Piso-Russo y por David Torres, que nos puedan dar un poco de pista de qué tipo de formularios se pudieron utilizar en la Cancillería castellano-leonesa. Como documento sobresaliente en pergamino, pues tenemos el privilegio rodado, la carta plomada y la carta abierta, y ya con la introducción del papel, pues esa carta abierta intitulativa se va a sustituir por el mandato, que no va a ser otro que el documento, ese documento redactado en papel y sellado con el sello de cera placado al dorso del mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de los bellos documentos de los privilegios rodados, que son verdaderas joyas artísticas. Hay un detalle, por ejemplo, es de una concesión al Concejo de Burgos. Hay un detalle, por ejemplo, de la propia rueda, donde aparece la figura del alférez como jefe de la casa militar y el mayordomo como jefe de la propia casa del monarca. La cruz cuartelada entre castillos y leones y el signo del rey Alfonso, la carta plomada, los 3 orificios en la plica y el sello colgando. Ahí tiene un detalle de la misma carta con anverso y reverso del propio sello de plomo con hilos de cera de color verde y rojo. La carta abierta, un solo orificio y la cintilla. Este es un documento que es de una belleza especial, por eso lo recojo, que es una carta abierta con 3 sellos, el de Alfonso X, el del Maestre Domingo y el de don Remondo, arzobispo de Sevilla, sobre la consagración en Sevilla a los obispos electos de Osma y de Cuenca. Y digo que es muy curioso porque este ejemplar, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, presenta unas condiciones de conservación extraordinarias. Hay que pensar en la propia fragilidad de los sellos de cera y se conserva prácticamente intacto, y como es un documento sinalagmático, un original también, se conserva en la Catedral de Sevilla, pero en unas condiciones de conservación no tan extraordinarias. Ahí tenemos el mandato ya en papel, con la introducción de papel en la Cancillería, y se ve perfectamente la huella del sello de cera que traspasa el fondo. Bien. La Cancillería va a tener que hacer frente a una serie de problemas que estaban causando grandes dificultades en la misma en lo que se refiere al control de los documentos. Una de ellas fue precisamente hacer frente a las confirmaciones que se le presentaban al monarca para su ejecución, para su elaboración. Todos sabemos que de forma tradicional, una vez subida al trono a los monarcas castellanos-leoneses, era costumbre presentarle al monarca los documentos concedidos por sus antecesores para que el rey procediera a su confirmación. Todo ello, por ejemplo, ha sido a nivel de Cancillería Regia, fue estudiado inicialmente por Luis Sánchez Belda, que fue antiguo director del Archivo Histórico Nacional de Madrid, y en el caso, por ejemplo, de las confirmaciones señoriales, por la profesora María Luisa Pardo Rodríguez. Y, en definitiva, Alfonso X se encuentra con una situación un tanto descontrolada, puesto que, se puede poner de manifiesto, el hecho de ponerle ante él un documento otorgado por el conde Fernán González o la reina Doña Urraca, cuyo reinado le separaban más de 2 siglos, incuestionablemente la Cancillería castellana en ese momento no disponía de unos instrumentos de consulta para poder comprobar la veracidad de los mismos. El monarca deseaba controlar, pero le resultaba materialmente imposible llevarlo a cabo. Todos conocemos, por ejemplo, la situación originada en los monasterios franceses de Fulda, por ejemplo, sobre la poda y alteración del contenido de los documentos a través de las respectivas copias que se llevaban a cabo en los respectivos cartularios. Es decir, se copiaba el original y el original se destruía, con lo cual el único testimonio que quedaba era el de la copia que quedaba inserta en los cartularios. Esta práctica, a buen seguro,
en los reinos de Castilla y León no representaría ningún tipo de excepción al respecto. El destinatario copiaba el documento y había que apelar a la buena fe y a la pericia de los escribanos para que no introdujeran modificación alguna en los documentos expedidos por la Cancillería. La solución que aporta esta difícil situación la podemos encuadrar en una doble vertiente. Por una parte, con una modificación inserta en la confirmación de los documentos, y por otra, con la introducción de los registros de Cancillería. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra del cartulario del monasterio de Valpuesta, donde se iban copiando toda la documentación pues que se le iba remitiendo al monasterio, y desde luego muchos de ellos la documentación original pues no se conserva en la actualidad. Las fuentes alfonsíes señalan perfectamente cómo hay que confirmar un documento. Dice cómo vio privilegio de tal rey o tal hombre, cuyo fuese el privilegio que quisiera confirmar, y debe todo ser escrito en aquel que da el confirmamiento. Eso da la partida tercera, 18.2. Después que cualquiera de estos privilegios sobredichos fuera escrito en la manera que decimos, debe decir como el sobredicho rey, en uno con sus mujeres, con sus fijos, así como decimos de su uso, otorga aquel privilegio, lo confirma, y manda que vale que sea firme, estable, para siempre jamás. Es decir, son formas que se van acuñando una y otra vez, pero que incuestionablemente no se va cumpliendo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de confirmación de todos los privilegios concedidos a la Catedral de Toledo por Alfonso X, en el que simplemente se alude a todos los privilegios, no se hace ningún tipo de mención. Hay otro caso mucho más curioso, que son 39 documentos confirmados a la Orden de Santiago, donde se hace un pequeño resumen de cada uno de estos 39 documentos, ¿no? Con lo cual, pues vemos que tampoco se va cumpliendo este hecho. En fin, lo cierto y verdad es que en un momento determinado, recuerdo que realizando una relectura de la propia tesis doctoral, nos encontrábamos en documentación una cláusula un tanto peculiar, y la cláusula decía así: emando que vala, en la conferencia, emando que vala, así como valió en tiempo del rey don fulano. Es decir, esa consideración, emando que vala, así como valió, incuestionablemente nos dejaba una puerta abierta para decir, si ese documento se demuestra que en un momento determinado no fue otorgado por la Cancillería, mi confirmación automáticamente es nula. Y además, algo importante, le daba potestad a los adelantados e incluso a los propios jueces del lugar para que pudieran juzgar este documento, cosa que hasta entonces esa documentación solamente podía ser juzgada dentro de la corte del monarca. Era curioso como también pone como tope, dice, en muchos casos la documentación nos dice, así como valieron en tiempo de los otros reyes, y lo circunscribe a un periodo concreto, a Alfonso VIII y a Fernando III. No sabemos si es circunscribirlo a ambos periodos. Puede resultar a que todavía había un tipo, como se suele decir muchas veces en el canciller, que tuviera memoria o que alguien recordara que realmente eso se lo podía otorgar, pero prácticamente todo este periodo de confirmación de documentos que alcanzan a la época de Fernán González o a la reina Doña Urraca, incuestionablemente el mando que vale, así como valió, eso automáticamente van apareciendo unos detrás de otros, con lo cual siempre supone un pequeño freno para la hora de realizar esta confirmación de documentos. Es muy curioso que esta confirmación de estos documentos especiales está realizada por escribanos que trabajan directamente a las órdenes del monarca. Ahí aparece el famoso Álvar García de Fromista, Johan Pérez de Cuenca, Millán Pérez de Ayllón, Johan Pérez de Berlanga, que en cierta medida nos dejan entrever que eran personas que estaban cercanas a la persona del monarca y que incuestionablemente algo tuvieron que decir en el momento de esa confirmación. Es muy curioso cómo estos documentos, la primera vez que nos enfrentamos a ellos, son documentos que presentan algo raro. Por ejemplo, esa inicial ornamentada que no se suele ver con tanta profusión en las cartas ceradas, es algo que chocaba enormemente. En muchos casos, incluso al principio llegué a pensar que podía tratarse de uno falso, que pudiera haber perfectamente, porque con esta normalización de la Cancillería era algo que se salía de todo lo normal. Ahí tenemos, por ejemplo, una confirmación en el caso de Alfonso VII, donde reproduce el signo del monarca en su enteridad con la
con el anagrama de Christus. Ahí tenemos otro de la reina Doña Urraca, con la reproducción del signo. Es decir, eran, como se suele decir, una serie de documentos que presentaban algún tipo de peculiaridad. Esto por una parte, pero por la otra estaba la implantación de los registros. Incuestionablemente, a partir del reinado de Alfonso X, podemos decir de forma taxativa que existieron los registros de la Cancillería castellana, que después, como se suele decir, muchos historiadores piensan que se perdieron a raíz de la guerra de las comunidades, y estos registros pues dejaron unas huellas perfectamente en la documentación. Esto se aplica. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Martín García la registró, que lo tiene totalmente escrito. Tenemos otro, por ejemplo, Johan González la registró. En otros casos incluso con la palabra registrada, que aparece en el mismo, y en definitiva pues deja en evidencia que en esta época ya existieron estos registros de Cancillería que incuestionablemente van a servir para controlar a partir de ese momento toda la documentación que se fuera produciendo por parte de la corona castellana. Bien, también aludir un poquito, aunque sea de pasada, pues las alusiones al sello de oro. Es decir, es algo excepcional también en esta Cancillería de Alfonso X la utilización de este sello de oro. Este sello de oro, al día de hoy, pues se conocen 8 documentos. De hecho, 3 se conservan en el Archivo Municipal de Sevilla, que son originales, que están dirigidos al propio Consejo, y uno también original de Enrique III, relacionado con Enrique III de Inglaterra y la cesión del condado de Gascuña a su hijo Eduardo. Hay otro a la ciudad de Toledo, que está inserto en una confirmación de Sancho IV, uno al puerto de Santa María, que estudió el profesor González Jiménez, que es una copia del siglo XV, otro con relación de Enrique III, que lo publicó la obra de Rimer, y otro con relación al Papa Martín IV, que también fue publicado por la obra de Rimer. Pasamos rápido, volvemos otra vez. Aquí es importante un hecho que después vamos a insistir, que estos autores materiales de estos documentos van a ser también personas vinculadas con la Cancillería Regia, como es el caso de Vargas García de Fromista, de Diego Ibáñez, de García Martínez de Segovia, de Juan de Cremona, de Juan Pérez y Millán Pérez de Aillón. Es decir, personas, por así decirlo, personal de Cancillería que trabajaba a la propia orden del monarca. Paso el peso. Aquí tenéis una reproducción de uno de los documentos que se conservan aquí en el Archivo Municipal de Sevilla, donde se habla del sello de oro en su anuncio de validación, porque este mío privilegio, este mío donadío, de esta mi franqueza sea firme estable, evala para siempre, mandé el sellar con mío sello de oro. Aquí está el aportado por la obra de Rimer, el de Enrique III, sobre el derecho de Gascuña a favor del príncipe Eduardo, donde reproduce el propio privilegio rodado y los sellos. Y que posiblemente saldrá dentro de poco la publicación, pues el original del propio documento, que veis que se conserva, no tiene un buen estado de conservación, pero sí el sello de oro, que es una verdadera maravilla, ¿no? La verdad que se conserva de forma fenomenal. Bien, terminamos. Scriptorium Alfonsí y Cancillería Alfonsí han sido dos términos que se han venido utilizando de manera individualizada a lo largo de todo su reinado, incluso en algunas ocasiones separándolo uno de otro como si se tratara de dos dependencias perfectamente individualizadas. Debemos de tener en cuenta en este caso el carácter itinerante de la Corte, que no favoreció en modo alguno la división departamental en salas, cuyos componentes debieron convivir en más de una ocasión por las tiendas montadas en el campamento real e incluso en los palacios o monasterios donde pernoctaba el monarca. Por lo tanto, se trata de dos funciones perfectamente delimitadas. Por un lado, traducir, copiar y elaborar las obras que ordenaba el monarca, y por otra, confeccionar documentación emitida por él mismo para resolver asuntos de gobierno. Unas y otras se encuentran entrelazadas por un factor esencial: la escritura que practicaban tanto los copistas como los escribanos. Todo cuanto acabamos de reseñar resulta de una gran importancia, porque pone de relieve que el llamado Scriptorium Alfonsí y las personas vinculadas con la emisión de los documentos de su Cancillería manifiestan una permeabilidad en sus funciones y trabajan tanto en asuntos de copia o traducción de obras
como en la redacción de documentos del monarca. Pero aún abundaríamos más. Posiblemente la idea de una Cancillería imperial propiamente dicha, montada ex profeso para la confección de documentos relativos a sus aspiraciones al Sacro Imperio Romano, parece que se acerca más a una quimera que a una realidad feliz. A pesar de haber realizado Alfonso X varios nombramientos en favor de una serie de personas para su puesta en funcionamiento, nos referimos, por ejemplo, al cargo de canciller a favor de Enrique, obispo electo de Espira, y al de protonotario en la persona de Bandino di Lancia, todo parece indicar que se valió del personal que trabajaba en el escritorio y en la Cancillería, al menos eso cuanto deducimos de la información con la que disponemos en la actualidad. Desde el punto de vista jurídico, parece que el tema resulta esclarecedor por dos motivos esenciales. En primer lugar, porque Alfonso X nunca fue ungido rey de los romanos, a pesar de sus deseos, pretensiones e ilusión por conseguirlo. Y en segundo lugar, porque a tenor de la información que contamos a través de las fuentes publicadas, el personal que elabora esa documentación es un personal adscrito a su Cancillería o al propio Scriptorium Alfonsi. Vaya, por ejemplo, los casos de Juan Pérez de León, Juan Andrés, Pedro Cabezón, Esteban Domínguez, Pedro Esteban de Lleve, etcétera, etcétera. Salvador Martínez señala que el desconocimiento de los escribas que confeccionaron los prólogos de sus obras posiblemente se deba al carácter itinerante de la corte y por ello empleó el mismo personal de su Cancillería para la confección de sus obras en su escritorio. Por lo tanto, tal y como apunta Evelyn Procter, dos de los escribanos de Alfonso X, Juan de Cremona y Gil de Tibaldo, trabajaron igualmente en el Scriptorium Alfonsi. Estas mismas consideraciones podemos aplicarlas a los escribanos que trabajaron en asuntos relativos al tema imperial y que confeccionaron sus documentos. Se trata de escribas adscritos a la Cancillería Alfonsí. Por ello entendemos que cada vez cobra más peso la existencia de un scriptorium y una cancillería con un personal permeable en las distintas obras que se llevaron a efecto, tanto en la copia de obra como en la elaboración de los documentos de cancillería. Su idea imperial incuestionablemente fracasó, pero no así el calificativo que muchos historiadores le han aportado a su labor cultural, definiéndolo como emperador de la cultura, que eso nadie se lo puede negar. Así que muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias a Antonio López por esa exhaustiva presentación que la verdad es que deja poco lugar a dudas. No sé si tenéis alguna pregunta los asistentes. Si no, voy a romper yo el hielo con el profesor Vallejo, que bueno, siempre me llamó la atención en mi paso por el Archivo de India lo mucho que se cita las partidas en la legislación indiana, en la recopilación de leyes de India del siglo XVII, pero también incluso en las constituciones americanas de los países en tiempo de la independencia. No sé si nos puede abundar algo sobre esto. Bien, no soy buen conocedor de ese asunto, pero sí por lo menos puedo responder la base que tiene esa presencia fuerte de partidas en India. El territorio de India se incorpora a Castilla y por tanto se ordena según derecho de Castilla. De hecho, la ordenación, el modo en el que estaba configurado, el que se configura a partir de muy pocos años después de la primera presencia hispana en India, ¿no? El orden jurídico castellano se determina en las leyes de Toro en 1505. Antes cité el ordenamiento de Alcalá de 1348, donde Alfonso XI, ¿no?, establecía que los jueces castellanos a partir de ese momento tenían que aplicar en primer lugar las leyes del ordenamiento, en segundo lugar los fueros municipales, en tercer lugar las partidas, y si todavía había duda o había no podía determinarse, ¿no?, la solución al caso controvertido, había que acudir directamente al rey. Ese sistema es el que se reitera en 1505, es el sistema castellano y el que se traspasa también a territorio indiano. De hecho, cuando se
ordenan las primeras audiencias indianas, lo que se les dice expresamente en las ordenanzas es que se atengan a la aplicación de las leyes y pragmáticas y tal, según lo establecido en la Ley de Toro. La Ley de Toro es la primera de las leyes de Toro, la primera de las leyes del ordenamiento que se elabora en esas Cortes de Toro de 1505, lo que hace es reiterar el orden de prelación establecido por Alfonso XI en Alcalá, con lo cual lo que se le está diciendo a los oidores de las audiencias indianas también es que apliquen en primer lugar las leyes del rey, en segundo lugar los fueros municipales, que en el caso americano pues no tienen por qué tener especial presencia, en tercer lugar las partidas, es decir, leyes del rey en principio y segundo lugar como derecho supletorio las partidas, ¿no? A fin de cuentas, el problema de la aplicación de las partidas en América a partir del 16 es el problema o es la cuestión o es el asunto de la aplicación de las partidas en la Edad Moderna, ¿no? La fuente básica del derecho castellano es la fuente básica, el modo en el que se ordena, ¿no? se organiza el derecho vigente a través de la recopilación, en Castilla sobre todo desde las ordenanzas reales de Montalvo de 1484, luego con la nueva recopilación de 1567. Ese es el primer nivel de aplicación. El derecho supletorio fundamental o primario sería el de las partidas. Primero, en Castilla porque hay tiene menor importancia en época moderna y desde luego en los niveles de aplicación y de ejecución del derecho, digamos, de audiencias y consejos, ¿no? El derecho de los fueros municipales, así que fundamentalmente recopilación y partida, y eso es en Castilla y eso es también en India, ¿no? A fin de cuentas. Hay un asunto que ya digo que esa es la base que justifica eso, ¿no? Luego me acuerdo siempre una de mis primeras experiencias como becario, que estaba trabajando en los tiempos ya prehistóricos en que nos conocemos nosotros dos, en el departamento en historia, en el departamento de historia, en el antiguo seminario, en el edificio de la fábrica de tabaco. Recuerdo que una vez, esto debía ser principios de los años 80 del siglo XX, estaba yo ahí trabajando en la sala común donde había una mesa y tal, y entraron en el departamento 2 o 3, yo no me acuerdo exactamente cuántos eran, con una clarísima presencia, ¿no? de indígenas americanos, de indígenas norteamericanos, y de hecho lo eran, vaya. Les pregunté qué querían y tal, y eran, no es que hubiesen venido precisamente para eso, pero lo que querían consultar un ejemplar de las partidas. Porque querían, sí, y era porque yo no sé de dónde venían, de Nuevo México, una cosa así. Tenían conflictos de tierras y el juez de la localidad a la que ellos pertenecían, al que tenían que referirse, había secuestrado el ejemplar de las partidas que tenían, no lo podían consultar y aprovechaban que estaban en Sevilla y decían, aquí podemos ver las partidas, porque efectivamente allí funcionaba como derecho determinante de las cuestiones que yo no sé cuáles eran, las cuestiones dudosas que ellos tenían que resolver, el derecho de partidas, ¿no? Así que presencia desde luego hasta el otro día. Y bueno, una cuestión adicional también que tiene relación con partidas y América, ¿no? Desde luego mucho más podrías decir tú de la relación, porque te encuentras todas estas cosas, pero me parece interesante tener en cuenta que Gregorio López, que es el gran el editor de la edición estandarizada de las partidas, el texto que se consolida como texto aplicable a partir de 1555 de la edición de Salamanca de esa época, con las glosas riquísimas del propio Gregorio López, y texto que queda fijado como aplicable en los años sucesivos, incluso durante el 19, habiendo sido consejero de India, ¿no? Conocía muy bien y refleja en sus glosas cuestiones que tienen que ver con el derecho indiano. Me parece que hay una cuestión muy conocida que es que Gregorio López discute en una de las glosas de las partidas la relectio de Indis de Francisco de Vitoria, en la cuestión porque participa además Gregorio López, antes de ser consejero de India, es fiscal del Consejo de Castilla, y participa en la elaboración de las leyes nuevas, y por tanto está muy al tanto de ese tipo de cuestiones, la refleja también en sus glosas. Una relación indirecta, pero que también tiene. Pero vamos, lo fundamental es lo que dije en primer lugar, ¿no? Que es lo que justifica esa relevancia indiana de partidas, lógicamente.
Sin más, si no hay ni más preguntas, les doy las gracias por haber venido, les doy las gracias a los ponentes por haber compartido su sabiduría con nosotros.